la universidad, Sergio Arboleda presenta Buenas noches. Agitado fin de año, como es habitual, con una agenda del Congreso que siempre tiene unos proyectos que despiertan mucho interés y que tienen mucha importancia en la opinión pública, pero además con dos mega noticias de cierre de año. La declaración, y esta es una noticia global, de Estados Unidos frente al restablecimiento de relaciones con Cuba, por una parte, y en lo que toca con Colombia, la comunicación de las FARC anunciando un cese unilateral al fuego, con dos muy calificados analistas y protagonistas de la vida política colombiana. Vamos a mirar todos estos asuntos. Me da mucho gusto saludar en primer término, las damas primero, a la senadora Claudia López. Senadora, bienvenida nuevamente. Mil gracias, Juan. Un placer siempre estar acá. Bueno, hizo gran legislatura. Llegó en un periodo de sesiones y ya quedó instalada dentro del firmamento de las estrellas del Congreso, leí el otro día en los medios. No, Juan, pues a eso fuimos, a hacer la tarea, juiciosos, a poner los temas, anticorrupción, de defensa de la educación, y ahí vamos, haciendo la tarea. Y duro, ¿no? En todos los temas y en todos los frentes. Es duro. Tú me has tenido que advertir cómo era esto, Juan. Esto no es así tan fácil. Y me da mucho gusto saludar al doctor José Darío Salazar, quien fue senador por mucho tiempo, presidente del Partido Conservador, y una voz muy caracterizada en su línea ideológica siempre. Qué bueno, senador Salazar, volverlo a oír y tenerlo aquí. Gracias, Juan, muy honrado por su invitación y lo felicito por este programa nuevo y extraordinario que está dirigiendo. Eso digo yo. Un saludo especial para la senadora Claudia. Muchas gracias, doctor José Darío. Eso digo yo por la calidad de invitados que tengo hoy. Empiezo por la senadora Claudia López. La postura de las FARC, este comunicado extenso al cierre de la ronda 31, quizás creo que era en la que iban. Creo que sí. ¿Cómo lo analiza? ¿Cómo lo recibe? Pues, Juan, yo creo que en principio, como todo en este proceso de paz, digamos, con cautela, pero también con optimismo, porque por supuesto lograr sacarle a las FARC algo unilateral es dificilísimo. Y sin duda cesar al fuego y que anuncien que va a ser indefinido, pues yo creo que es de una connotación muy importante. Yo creo que por primera vez en este año, por lo menos, las FARC están entendiendo que esto no es por hacernos un favor a los colombianos. Cesar las acciones criminales y terroristas contra la población en Colombia no es por hacernos un favor, es por hacerse ellos un favor. Es que si las FARC de verdad quieren venir a la paz en serio, a mí me parece que lo más relevante es ese comunicado prosopopéyico, pues como todo lo de las FARC. Largo, extenso. Largo y extenso y carretudo y en fin. Pero lo más importante realmente yo no creo que sea solamente lo del cese al fuego unilateral e indefinido, sino que por lo menos que yo recuerde, Juan, ustedes me corregirán, es la primera vez en este proceso de paz que las FARC dicen la paz es irreversible, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante y que además está entendiendo este comportamiento sensato. Una organización que cree que va a dejar las armas y se va a dedicar a la política, porque de eso se trata la paz, pues entonces tiene que pensar es en ganarse la opinión pública legítimamente, no a plomo. Y en ese sentido, anunciar que van a cesar las acciones criminales contra los colombianos, pues por supuesto beneficia a los colombianos y yo creo que les va abriendo un camino, digamos, que les permita eventualmente algún día hacer política y renunciar a la violencia. Me llamó la atención en el comunicado, por iniciativa de las propias FARC, el tema de la verificación, que eso siempre es una discusión. Si ellos incumplieron, si mataron o no mataron, si pusieron o no pusieron una bomba. Entonces, el comandante de la policía, o Juan Carlos Pinzón, dice fueron las FARC, y las FARC dicen nosotros no fuimos. Y ahí hay un avance interesante. Sí, claro, aquí hay un venenito, ¿no? En el sentido, a mí me suena lógico que las FARC digan, mire, hacemos un cese al fuego unilateral, es indefinido a menos que nos ataquen, pues porque las FARC son criminales, son narcos, son terroristas, pero lo que no son es yihadistas, ¿no? No se van a arrinconar en un sitio a que los maten. Es obvio que si los atacan, pues se van a defender, eso es un poco lo que están anticipando. Y en ese sentido me parece útil lo de la verificación, porque realmente yo creo que este es el camino hacia, yo no diría que un cese bilateral parcial, sino hacia cómo va a ser el cese al fuego definitivo una vez, digamos, conozcamos el conjunto de la negociación y se culmine esa negociación. Yo creo que estamos avanzando en esa dirección.
lo cual me parece muy esperanzador para Colombia. Doctor Salazar, en su tierra caucana, sí que se ha vivido duro esto y aún dentro del proceso de los diálogos y en las negociaciones. Y en general lo que ha pasado en el Pacífico colombiano ha sido muy duro por narcotráfico, por violencia, lo que ocurrió en López de Micay, que se suma a lo que había ocurrido en Gorgona, lo que ocurrió en municipios caucanos, lo que ocurrió con las minas en la escuelita de Insá, lo que ocurrió en Toribío. Caldón, en Almaguer, en Piendamó. Y siga la lista. Es fácil decir dónde no ha ocurrido en el Cauca. Exactamente. ¿Usted cómo analiza Juan, este comunicado? yo no les creo a las FARC. Ese es un movimiento cínico. Ese es un movimiento que hace cuántos años, usted recordará porque estaba en el Congreso, estábamos juntos allá, expresó que no volvía a reclutar niños. Y después de ese comunicado han pasado años y han seguido reclutando los niños. Expresaron después que no iban a volver a secuestrar. ¿Cuántos secuestrados llevan este año? Entonces, creerle a las FARC es realmente muy difícil, porque ese es un movimiento cínico, mentiroso. Puede estar buscando ambientar en el país, por ejemplo, la impunidad, que la están buscando hace rato, en la cual altos funcionarios del gobierno están ayudando. Ojalá, como dice la distinguida senadora, sea verdad, porque qué bueno para Colombia que esto suceda, pero yo no les creo. Frente al tema de la participación política, uno hace estas reflexiones. Hablando del Cauca, hace unos días porque unos indígenas, gente frágil, gente modestísima, gente olvidada por el Estado, bajaron un par de carteles con la foto de Cano, los asesinaron. Entonces uno se pone a pensar qué tal cuando estén haciendo política y alguien les contradiga en un consejo, en la Asamblea, en el Congreso de Colombia. De modo que creerles a las FARC es muy difícil. Que hay una verificación internacional que antes no habían pedido, son sus amigos, los señores de UNASUR. El representante de Naciones Unidas aquí, que creo que es el señor Rothschild, siempre los exonera, siempre les da la razón. Entonces, pues si uno va a ser de juez y de árbitro de sus propias actitudes y con sus propios amigos, no es fácil creerles. Ojalá sea cierto. Pero también pidieron al 6CR, ¿no? Que me parece que es una organización que nadie desconocería su neutralidad. Yo no estoy de acuerdo, digamos, en que el PNUD no sea neutral, pero claramente el 6CR, además, pues esa es su especialidad, eso es lo que ha hecho en varios lugares del mundo y también es una de las organizaciones como eventual verificador que piden las propias FARC, de manera que lo conveniente sería que fuera una organización como el 6CR, que por demás tiene experiencia en hacer ese tipo de tareas. Esta decisión de Estados Unidos en relación con Cuba, ¿cómo puede impactar el proceso de paz en Colombia? ¿Qué efecto produce? Pues depende a quién le pregunten, ¿no? Yo me imagino que aquí hay unos radicales que van a decir que ahora Barack Obama se volvió castrochavista o alguna locura de esas. Pero a mí realmente me parece es que todos los análisis, digamos, internacionales, académicos, pues dicen que el bloqueo y prueban que el bloqueo no ha servido para nada distinto que legitimar el régimen cubano y mantenerlo, digamos, con la excusa de que es este pequeño país del mundo que valientemente se enfrenta al imperio. Digamos, como todos los mitos, algo tiene de cierto en la historia, pero por supuesto en la evolución del tiempo prácticamente no queda nada pues, de este país pequeño, ¿no? Histórico que logró enfrentarse al imperio. Lo que queda es un régimen supremamente antidemocrático, bastante autoritario. Entonces, a mí me parece, digamos, en términos prácticos para el hemisferio, para Estados Unidos y para el proceso de paz en Colombia, que es útil, ¿no? Que es útil dejar de legitimar a un régimen como el cubano que sirva de amparo y de ilusión a organizaciones como las FARC. Y además porque yo creo que va siendo hora que nos demos cuenta que es que la Guerra Fría se acabó hace más de 25 años. ¿No? Le tomó 25 años a Cuba y a Estados Unidos darse cuenta que es que el muro de Berlín y el comunismo se acabó hace 25 años. Y que en el marco de la Guerra Fría, digamos que alguna sensatez tenía esa tensión del bloqueo y demás. Pero sin Guerra Fría y sin comunismo en el mundo, realmente eso no tenía sentido. Hay que buscar otros canales, no que las diferencias entre esos dos países, como no se van a acabar las diferencias ideológicas, digamos, entre las FARC y la sociedad colombiana. Pero el tema no es que se acaben o no las diferencias ideológicas, sino cómo se tramitan. Se tramitan por bloqueos en el caso de Estados Unidos y en el caso de Colombia por guerra y por el uso de la violencia, o se tramitan de otra manera.
Doctor Salazar. A ver, Juan, el gobierno cubano es un gobierno amigo de las FARC. Ha sido su inspirador, su protector, ha armado a las FARC y a todos los movimientos guerrilleros en Colombia. De modo que no creo que cambie mucho el tema de la solidaridad de las FARC con Cuba y Cuba con las FARC por la decisión del gobierno americano. Es una decisión que a uno como ciudadano le alegra porque habrá seguramente una mejor forma de vivir de la gente en términos económicos y ojalá sea cierto allá y haya intercambio y comercio y lleguen los turistas americanos que siempre tienen un poder adquisitivo importante porque eso le beneficia al pueblo cubano. Aquí lo importante es qué va a pasar con la democracia en Cuba. La democracia se va a abrir porque esta mañana el presidente Obama le pide cuando toma la decisión a los hermanos Castro que por favor que haya democracia en Cuba. Entonces, si no hay una democracia, no me cabe duda que van a utilizar esta decisión del presidente Obama, no me cabe ninguna duda, para fortalecer su posición frente a sus amigos, la guerrilla de las FARC, y al revés, viceversa. Claudia López, José Darío Salazar, hoy con nosotros. Después de estos breves mensajes, regresamos para hacer un balance de lo que ha pasado políticamente en el Congreso con la agenda legislativa. Ya regresamos. Balance legislativo, senadora Claudia. ¿Qué resaltar, qué echar de menos? Como la vieja película, lo bueno, lo malo y lo feo. Pues, Juan, hablo desde mi perspectiva y desde la agenda que nosotros hemos impulsado en el Congreso. Creo que lo mejor de esta legislatura es la Ley de Inspección y Vigilancia en la Educación, que va a permitir Bueno, esa fue una batalla salvar, suya muy y de la muy señora fuerte, ministra, y de hay la que señora decir también, ministra. y del gobierno, que finalmente dejó de hacerse el ciego, sordo y mudo con el tema de la corrupción y el lucro y los estafadores de la educación y decidió meter en cintura ese problema. Y para eso había que fortalecer las funciones de inspección y vigilancia del Ministerio, como lo hicimos, y además el año entrante le queda una tarea pendiente al Congreso, que es crear la Superintendencia de Educación, que será, digamos, un organismo independiente,
que tendrá, digamos, funciones más Dentro de intrusivas un y marco sancionatorias. muy rígido que se tiene que cumplir, que es el postulado constitucional de la autonomía De la autonomía universitaria. universitaria. Claro, es que aquí lo que estamos haciendo es proteger la autonomía universitaria, porque es que la autonomía no es para estafar. La autonomía no es para que se enriquezcan los dueños de las universidades dejando de invertir en la calidad de la universidad. No, la autonomía es para invertir todas las rentas en calidad, para cumplir los fines de la educación y para garantizar el derecho. De manera que la ley es súper rigurosa. Para que el ministerio pueda intervenir va a tener que demostrar que se están violando los 4 fines de la autonomía universitaria. Es solo si se viola y en aras de proteger el Si debido se ejercicio de esa violan autonomía. los 4 fines, Puede se hacer vigilancia activa especial. en cabeza de la superintendencia que No, habrá de en crearse cabeza del una ministerio. vigilancia especial. En cabeza del ministerio, porque el ministerio tiene facultades inmediatas. La superintendencia tiene un año de plazo para crearse. Apenas se está diciendo que se va a crear el año Y cuando entrante. se crea, esa competencia pasa. Pasa a la superintendencia. Pasa a la superintendencia sobre todo pensando, primero en que es un organismo más técnico, más independiente, menos sujeto, digamos, al vaivén de la representación política en el gobierno. Y segundo, en que el ministerio se pueda concentrar. Vamos, es que yo conversaba con la señora ministra de Educación y decía, no, yo llegué aquí, la jornada única, la calidad de la educación, las becas y ¡prum! Esta crisis nos cambió la agenda y esta es una crisis monumental que requiere mucha seriedad. Entonces es bueno que alguien especializado y técnico se dedique a eso, de manera que la más interesada, creo yo, es la ministra en que se cree una buena superintendencia con todo rigor, con toda capacidad técnica. Yo creo que eso es lo mejor de la legislatura. Y la oí en la legislatura también muy crítica con sus nuevos compañeros de trabajo y con algunas prácticas. Sí, sí. Yo diría que lo peor de la legislatura, Juan, es la mal llamada reforma de equilibrio de poderes. Esa reforma no equilibra nada. Es más impunidad. Desequilibra más. Lo que hace es desequilibrar. Lo único bueno de esa reforma, que es debajo de lo cual, digamos, ocultan todas las porquerías, es que elimina la reelección presidencial y todas las reelecciones. Yo creo que eso es bueno. Pero detrás de eso nos colaron 20 micos, digamos, en el sentido de que son inconvenientes para el país, no que los hayan colado a última hora. Por ejemplo, gabelas para los congresistas. Entonces ahora pueden dejar el cargo tirado cuando les dé la gana y renunciar para irse de ministros o lanzarse de alcaldes o gobernadores. Eso es violar el mandato popular, pues es una gabela absurda para los congresistas. Es verdad, son Ya elecciones había- de 4 años y Uno el tiene que compromiso con respetar. el- Aquí a uno nadie lo obliga. Si no quieren ser congresistas, pues no sean, no se lancen. Pero si asuman un compromiso, cumplan un compromiso por una vez en su vida, quedarse en un periodo fijo para el que lo eligieron. Lo segundo muy malo de esa mal llamada reforma de equilibrio de poderes es que en materia de justicia, esto es una reforma política o una reforma de la justicia, en materia de justicia cambia todo para que todo siga igual. Le cambia el nombre al Consejo Superior de la Judicatura para que siga igual. Le cambia el nombre a la Comisión de Acusaciones para que siga impunidad como la que gozan hoy los magistrados y el fiscal. Y de ñapa le extiende la impunidad al procurador, al contralor, ¿no? Empezaron 39 funcionarios con impunidad y ya van como 50 funcionarios con impunidad. Entonces, ¿eso en qué beneficia al país? Doctor José Darío, su análisis ahora que lo ve desde afuera. El presidente promocionó mucho con un discurso tremendamente populista la reforma tributaria. El presidente dice, esa es la reforma contra la riqueza. Van a chillar los ricos, como dijo hace algunos años, ustedes recordarán. Entonces, cuando uno se pone a ver la reforma tributaria, Juan, se encuentra con estas perlas. No se podrán impuestos a las petroleras que vayan a explorar costa afuera. ¿Qué tipo de impuestos me refiero? La sobretasa De renta. de renta, la sobretasa del CRE, que a las otras empresas medianas se las van a clavar toda, 9, 10%. Entonces uno dice, ¿cuál es la reforma tributaria contra los ricos? Cuando a las petroleras, que son los más ricos inversionistas, los está exonerando de un impuesto, de una sobretasa que se las está poniendo a las medianas empresas y a las pequeñas empresas. No es un impuesto para los pobres, es un impuesto para los ricos. Yo hago una pregunta. ¿La extensión del 4 por mil a cuántos colombianos nos afecta? El país cada vez está más bancarizado. ¿Cuántos colombianos tenemos una cuenta en un banco? Y entonces ese no es el impuesto para la clase media ni para los pobres. Elimina la devolución del IVA, del consumo de los productos del 16%. ¿Eso es para los ricos solamente? ¿O qué? Por supuesto que no. Eso afecta a todos los colombianos. Y el ministro ha dicho que queda abierta la puerta
para el IVA. Él se cuida porque además uno no Dice- sabe si es ministro precandidato, pero lo que deja es abierta la puerta para que venga una No, y lo ha dicho reforma de IVA. claramente. que venga una Lo ha reforma. dicho claramente que va a haber una reforma tributaria, lo que ellos llaman reforma tributaria estructural, Estructural. porque esta era una reforma tributaria exclusivamente para financiar el presupuesto del 2015. No, pero la metieron para 4 años. Sí, ¿no? digamos, pero Entonces, esa es solamente otra de para las mentiras. La reforma crear para ese hueco cubrir los cubrir 12 ese hueco billones, presupuestal. que va a ser mucho mayor el hueco fiscal por la caída de los precios del petróleo. Acuérdese que cuando hicieron el presupuesto lo hicieron al valor de $90 el barril. Y en este momento el barril Ya está a lo ajustaron. $58. Lo ajustaron a ¿no? $60. El marco fiscal de mediano marco plazo fiscal de que mediano plazo. presentaron Juan. tiene todos los errores. Si eso Pero ya fuera lo un cambiaron. examen de grado para economía, no pasaba rajaría. ninguno. Ninguno estarían Desarrollo estudiando acaba de otra entregar carrera. un estudio donde dice que la tasa efectiva tributaria antes de impuestos está entre el 52 y el 56%. La verdad, ahí sí me Es parece que mire, Fedesarrollo hace de mire, lobista de las pero empresas es que más mire, grandes que sí están pagando esta... únicamente la tasa de renta, esta 25%, 9% del impuesto a la equidad, son 34%. Y la sobretasa de ese impuesto llega hasta el 9%. Es el 43%. El 43% De impuestos nacionales. de los impuestos nacionales. Entonces, no estamos tomando ahí en cuenta el IVA, que también lo pagan las empresas, con muchos insumos que compran. El predial no se está tomando ahí. De modo que sí se puede... Industria y comercio. Industria Predial y es comercio. miserable. Predial es miserable en Colombia. En Esa es una de las Ecuador, razones de la inequidad en la Colombia. tasa de renta es del 25% y en zonas deprimidas del 17%. Perú está haciendo una reforma para el 25% y nosotros solo en renta ya vamos en el 44%. Pero digamos que en toda esa discusión de la tributaria, lo que a mí me inquieta como colombiano es que evidentemente ahí es un desajuste en las cuentas colombianas, que va el país a recibir menos ingresos de los que proyectaba, que se ha montado en una senda de gasto que no pudo desmontar. No escuchamos nada sobre la austeridad que habían ofrecido. Me parece que hay un tema grueso de Sí, hay un tema grueso sostenibilidad y fiscal. que es el que, digamos, uno supondría que va a discutirse en lo que ellos llaman la reforma estructural, que es, bueno, sinceremos las cuentas. ¿Cuánto de verdad nos va a ingresar? ¿Cuál es el tipo de gasto que debemos tener y cómo lo vamos a sostener y cómo lo vamos a financiar? Esta, digamos, es una reforma, obviamente odiosas como todas las reformas tributarias, es una reforma muy antitécnica. Es una reforma que le carga muy duro la mano a las empresas. Y eso no es un discurso populista contra los ricos, como bien dice José Darío, sino que puede afectar la inversión y el empleo que generan esas Claro, empresas. el empleo sobre todo. El ministro ha dicho que él confía en que no, en que han hecho los cálculos. Y yo, digamos, sin ser una economista experta, digo, al que menos le conviene en un año de elecciones locales, en un año de eventual referendo para la paz, al que menos le conviene desinflar la economía es al gobierno. Luego el gobierno tendrá que estar haciendo unos cálculos sensatos para no afectar demasiado la economía. Entonces es antitécnica por eso, pero también hay que decirlo, Juan, es progresiva. Aquí van a pagar los que más tienen. Porque si no, la alternativa era ¿qué? Iba para los huevos, pues, la carne y la leche. Y pues esa es una alternativa inaceptable. Lo que pasa es que van a terminar ocurriendo Vamos a Ambas ver, cosas. vamos a ver. Les Ambas pregunto por otro tema que se discutió muchísimo a lo largo de la legislatura. Juan, pero una cosa última. Sí, señor. El estudio de Fedesarrollo dice que se perderán 130.000 puestos de trabajo. Yo creo que más. Yo creo que más porque es que a las medianas empresas, pagando el 44% solo del CRE, ¿qué tienen Es que que no hacer? lo pagan, doctor José Darío. Sacar Mire, gente. ¿Por qué se ha tenido que No crear el generar CRE? puestos de trabajo. ¿Por qué una cosa que debería llamarse renta, que igual es una sobretasa sobre la renta, se le pone un nombre distinto, una base distinta? Porque la renta como tal, el impuesto de renta, que es lo que está en el Estatuto Tributario original, está lleno de huecos. En teoría es el 25, pero tiene exención tras exención tras exención tras exención, que en la vida de verdad no pagan eso. Es una modalidad depurada, De renta. mejor dicho, sin montarle exenciones, pero tenía otra Mira, razón Juan. que la dijeron, y es que era un camino para ponerle conejo a los que tenían contratos de estabilidad tributaria. Que Pero buenos yo o creo malos, que no es conejo, conejo el que nos pusieron ellos. pero digo, buenos o malos, Conejo pero, el que nos pusieron. ¿Cómo pero es estaban posible, amparados Juan? en la ley. Pero ¿cómo es posible, Juan? Esa sí es de las cosas absurdas que yo he visto en la democracia colombiana, que un presidente pueda escoger a dedo a 71 empresas, a dedo, y decidir que le regalan los impuestos por 30 años. Eso sí que es un conejazo, pues, de un tamaño infinito. Bueno, De manera que en buena hora nos comprometimos a mantenerles la tarifa de renta. Ahí está su tarifa Pero de ahí renta. están. Ahí está su tarifa de están. renta. Pero aquí se están creando nuevos impuestos que vamos a tener que pagar. Es que lo que sí era un gran conejo es que el presidente de Colombia pueda escoger a de unas empresas y regalarle los impuestos que son de los colombianos, no del presidente. doctor José Darío, sobre esa discusión
de los beneficios, los contratos de estabilidad tributaria, todo ese debate que se dio, ¿cuál es su posición? No, pues por supuesto es una manera de burlar la estabilidad jurídica, como una manera de burlar el desmonte de los parafiscales fue el CRE. Aquí se hace un discurso populista de este gobierno a favor de las empresas, diciéndole que para que generen más puestos de trabajo, para que conserven las plantillas, se les quita los parafiscales y después les crea el CRE. No, que la realidad es que no se habla de manera transparente. Pero no es una diferencia menor ni de nombre, porque los parafiscales eran un impuesto a la nómina, es un impuesto a los salarios, mientras que el CRE es un impuesto a la renta, es decir, a las utilidades que genere la empresa. No, yo sí creo que eso tiene un efecto importante. Antes de que terminemos, el proyecto por el que les quería preguntar fue el que tuvo gran debate de la elección y reelección y prolongación de periodo de los alcaldes. Que por fortuna, iba a decir, lo bueno lo de educación, lo malo lo de equilibrio de poderes, lo mejor que pasó en el Congreso este semestre fue haber hundido ese proyecto politiquero, que era cumplirle una promesa de campaña al presidente. Pues nosotros cambiando la Constitución para reelegir casi a dedo a los alcaldes actuales por 2 años, para cumplir una promesa pues de mermelada y politiquería de la campaña presidencial. Eso sí era el colmo que siquiera lo hubieran presentado en buena hora. Ese fue el gran conejo del presidente hacia los mandatarios regionales y locales. Les mandó con el ministro del Interior y él mismo aquí en el Hotel Tequendama y en varios foros expresaba que estaba de acuerdo con la reelección de alcaldes y gobernadores. Y los entusiasmó. Y los ingenuos alcaldes todos cayeron, la mayoría le ayudaron y después les hizo el conejo. Es cierto. Porque es cierto, pero en buena primero hora para el país. En una noche oscura, a la sombra de todo el mundo, para que nadie se diera cuenta, lo mandó a radicar el proyecto. Aquí vino a decirnos José David Name que había sido a medianoche por debajo de para que nadie se diera cuenta, ¿no? Y entonces ya con eso les cumplió y después se lavó las manos y le echó la culpa al Congreso, a quien seguramente le han dicho sin duda, voten como quieran. Pero salió bien, pero fue un conejazo del presidente. La Comisión Primera de Senado, porque lo pupitriaron en la Comisión Primera de Cámara de la manera más vergonzosa. Lo pupitriaron en la plenaria de Cámara de la manera más vergonzosa. La Comisión Primera de Senado se opuso a ese proyecto y lo logramos hundir 12-0. 0 votos tuvo el gobierno en la Comisión Primera de Senado para ese proyecto. En este año yo le hago una pregunta, senadora. Se llama goleada. Le hago una pregunta. ¿El gobierno defendió el proyecto? Claro que lo defendió. Lo defendió. Claro que mira, yo nunca en mi vida, yo vi 2 veces furioso al señor ministro del Interior en esta legislatura. Una, el día que le hundimos ese proyecto de la reelección de alcaldes y gobernadores en Comisión Primera, hizo un show, se puso rojo, morado. Bueno, gritó, dijo que entonces iba a ir, que sin el gobierno no tenía garantías. Háganme el favor la estupidez, pues diciendo no, que el gobierno no tiene garantías, tiene 70 votos de 100. Y la segunda vez que lo vi furioso fue en el trámite de yo no soy subalterna de ningún ministro. Había una senadora, ¿quién sería? Una senadora que le recordó que nosotros ni somos sus notarios, ni somos sus monigotes. Somos senadores independientes. ¿Y cuál fue la segunda vez que se puso bravo Cristo? En el trámite de equilibrio de poderes en la plenaria de Senado. ¿Por qué? Porque José David Name, porque él estaba ahí encima, más o menos diciendo, haga así, no haga así, quite aquí, ponga aquí, hasta que José David se desesperó, el presidente del Senado. El presidente dijo, ministro, déjeme manejar la legislatura, yo soy el presidente del Senado. Y lo sacó, así de simple, lo sacó. Ese día estaba morado el ministro. Muy grata ha sido esta charla, lástima que el tiempo es cortico, pero les agradezco mucho, senador José Darío, gracias por, haber roto su silencio, ha vuelto, qué bueno que esté. Pues gracias a usted que me invitó, muchas gracias. Fíjense que no hemos cambiado el discurso. Eso veo, seguimos siendo coherentes. Senadora Claudia, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias por todo. Siempre Confiamos en que un las gusto buenas tenerla noticias aquí. de hoy se mantengan. Y que por el bien de Colombia todos estos proyectos terminen en buenos resultados. A ustedes, gracias por acompañarnos aquí de lunes a viernes, 10 de la noche. Feliz noche para todos. La Universidad Sergio Arboleda presentó